Hola, soy Santiago Gallego Giraldo, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. En este video quiero explorar cómo se ha desarrollado en Colombia los tres pilares de la disciplina: el Estado, el poder y la democracia. Y quiero comprender también estos conceptos como clave para analizar nuestra realidad política y social, es decir, nuestro contexto cotidiano. Así que los voy a definir y presentaré sus características. Compartiré ejemplos concretos en nuestro país y finalmente haré ver qué puntos existen en común y cuáles también tienen unas diferencias muy marcadas en este sentido. Los planteamientos y características de cada categoría las encontramos definidas de la siguiente manera: el Estado como organización política que regula la convivencia de la sociedad en un territorio determinado. Sus rasgos fundamentales son la soberanía, el territorio, la población, el gobierno. La primera de ellas, la soberanía, es la autoridad propia e independiente para tomar decisiones en asuntos internos y externos. El territorio es la delimitación geográfica que estos tienen con fronteras reconocidas. La población es el conjunto de ciudadanos que poseemos derechos y obligaciones frente al Estado y el gobierno, que es la estructura colegiada de esos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que se controlan entre sí mutuamente. Para que nosotros entendamos el manejo de lo político y la ciencia política, debemos entender primero que todo cuál es su objeto formal. Y el objeto formal de la ciencia política, para que se llame o sea reconocida como ciencia, el objeto de estudio precisamente es el manejo del poder político, valga la redundancia. Ya lo mostraba Nicolás Maquiavelo desde el siglo XIII en adelante, cómo era necesario dividir y entender la política como el manejo del poder bajo todos sus efectos y sus medios. ¿Ya? Y este se refiere a la capacidad de influir en las acciones o en las creencias de las personas. De aquí podemos distinguir que el poder puede darse de tres maneras: coercitivo, persuasivo y el institucional. El primero, el coercitivo, es basado en la fuerza, en el uso de la ley o la autoridad para imponer las decisiones. El persuasivo se logra a través del discurso, la argumentación y la construcción de unos consensos serios y definidos que lleven a algún lugar hacia donde se quería buscar, legitimando todo el proceso de participación ciudadana. Y el poder institucional, que se deriva de las funciones y los cargos públicos que otorgan la legitimidad total y plena a quienes los ejercen. De aquí venimos que se da un ejercicio bastante interesante para poder vivir a plenitud cada uno de estos poderes y cada uno de estos conceptos, y es el concepto y el manejo de la democracia, ¿sí? Que es el sistema político donde el poder emana del pueblo y se ejerce con su consentimiento, y tiene como principales características las siguientes cuatro. Primero, la participación ciudadana, con mecanismos que permiten a la gente influir en la toma de decisiones, como el voto y los cabildos abiertos. En segundo lugar, las elecciones libres y periódicas de los procesos electorales competitivos y transparentes. En tercer lugar, el pluralismo político, donde se acepta la coexistencia de diversas ideas, partidos y movimientos. Y en cuarto lugar, la protección de los derechos fundamentales y de las libertades individuales y colectivas, que nos lleva al respeto de las libertades civiles, precisamente de las garantías individuales, para que podamos ser partícipes del ejercicio democrático. En tercer lugar, voy a hablar del contexto colombiano y del Estado en Colombia, para que nosotros podamos entender el recorrido en esta franja de tiempo, el recorrido histórico. Debemos hacer una interiorización de lo que fue la Constitución de 1886 y la diferenciación de la teoría constitucional o la Constitución en ejercicio de 1991. La Constitución dada o iluminada por el proceso estudiantil en la séptima papeleta, ¿sí? Donde se pide como una salida pacífica precisamente
tomar la idea de la constitución y replantear cuál era el papel constitucional que tenía en Colombia y cómo era la participación ciudadana en Colombia en ese momento. Momento bastante álgido y bastante delicado porque teníamos una situación de orden público muy, pero muy sesgada, ¿sí? Por los quereres políticos y por los quereres de los violentos y de los grupos armados, tanto de la ley como al margen de la ley. Es decir, me refiero también a la participación del Estado en esos eventos violentos que sufría nuestro país. Y obviamente en recursos recursos que no eran precisamente los más adecuados, como los recursos del narcotráfico en medio de lo político y en medio de lo estatal. Entonces, eh, ¿cuál es la gran diferencia y lo que va a marcar todo el cambio y la transformación de lo político en Colombia? Es entender a Colombia de manera diferente su concepción o definición como Estado. Constitución de 1886. Colombia es un Estado de derecho centralizado. ¿Sí? Prácticamente el pueblo tenía muy poca participación y muy poca actividad política. Fuera de eso, toda la participación que se daba frente a lo político se dio desde el marco de la violencia, desde los baños de sangre, desde la desarticulación de la unidad nacional frente al pensamiento político y frente a la vivencia de las libertades individuales. La bendición de la Constitución de 1991, el proceso y el recordar que es un país que se mueve dentro de las libertades individuales y pasar de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho y además descentralizado, ¿sí? Donde todos podíamos participar, donde todos pudimos opinar y la gran ganancia jurídica con la acción de tutela para nosotros poder ejercer justicia mediante todos los mecanismos del Estado, especialmente las personas más vulneradas, pobres y necesitadas del país. Eh, También se da un ejemplo de poder coercitivo en la intervención de la Policía Nacional durante, por ejemplo, las manifestaciones del paro nacional de 2021, perdón, en donde el uso de la fuerza generó debate público. Y en contraste vemos al poder persuasivo en los debates presidenciales transmitidos por televisión, donde los candidatos buscan convencer al electorado a que voten con ellos, recordando siempre que las propuestas del candidato no son las mismas acciones de quien es elegido. Bueno, nuevamente retomemos. Democracia en Colombia. Las elecciones de 2018 y 2022 nos ilustran a nosotros la alternancia en la presidencia y la renovación de los partidos, además de los cabildos abiertos en municipios como Chía o Duitama que han permitido a la comunidad presentar directamente propuestas al alcalde, fortaleciendo la actividad de los locales. Estas diferencias y semejanzas de estas categorías se pueden presentar, por ejemplo, encuentro unas similitudes en las tres categorías que conforman el núcleo del análisis político, el Estado, el poder y la democracia, que están interrelacionadas consigo mismo, pero que tienen una diferencia muy marcada en el modo de la procedencia, en cómo ejercen el poder político. Y todas ellas influyen y se toman la aplicación de las decisiones públicas dentro de lo político. Las diferencias. Esta estructura o marco jurídico de lo político que da forma al sistema. Es una gran diferencia en el manejo de los poderes. El poder es la fuerza o capacidad de acción y decisión tanto formal como informal del manejo de lo político. Y aquí es donde radica precisamente el problema más grande y más profundo. Porque desde la expresión de la democracia, que es un modo de gobierno que legitima el poder a través de la participación particular, también se puede ver cuáles son las intencionalidades particulares o las intencionalidades colectivas de un pueblo frente a la elección de la gobernancia de su Estado. Debemos entender que un Estado puede existir sin prácticas democráticas como en los regímenes autoritarios, pero una democracia necesita un Estado que garantice su funcionamiento y sus reglas de juego. Sin una democracia que perdure a lo largo del tiempo,
difícilmente puede existir el manejo del poder político con la transparencia y la honestidad o la intención de honestidad con la que éste debe prevalecer. Muchas gracias.